Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo la información que ustedes también comparten con nosotros, la cual siempre agradecemos en esa intervención en los 3 minutos que tienen en la segunda parte de este programa. 3 minutos para que haya más participación en esta casa, la cual siempre agradecemos y animamos a que sean más personas las que participen a través del hilo telefónico y compartan con nosotros la opinión. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, una noche más acompañándote y trasladar algunas de las informaciones que hemos visto durante la semana, porque en definitiva pues vemos todos los días diferentes tipos de informaciones. España metido en diferentes problemas que bueno, que es una situación que está viviendo bastante complicada y no sabemos hasta cuándo, porque desgraciadamente sí, se han levantado las restricciones de la alerta, la pandemia pues se está vacunando con más rapidez y bueno, estamos viendo que la situación económica es bastante complicada y no sabemos exactamente si esto se va a levantar. Pero bueno, es un tema que tenemos que ir con tranquilidad y a ver si este gobierno pues da en el clavo y podemos salir de esta situación que estamos viviendo. Ahora Sanidad también vive otra situación, porque ya hablan de, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, de despedir a una cantidad de sanitarios porque ya no es necesario. O, en fin, hay muchos temas que se están poniendo sobre la mesa. El caso de los problemas que tenemos con Marruecos, la incertidumbre como vivimos de la inmigración, y así lo lleva pues todos los días diferentes tipos de información. Pues por ejemplo quería comentarles sobre el tema de que bueno, Interior obligará a cada guardia civil a reclamar el pago pendiente de que reconoció el Supremo. Es decir, el Supremo le dijo, oiga, usted tiene que pagarle a los guardias civiles por el trabajo que ha hecho, pero no quiere actuar de oficio el gobierno. Entonces se ve la obligación, pues a aquellos que quieren reclamar su dinero y a reclamarlo a través de la justicia. Y esto es una de las cosas, uno de los dramas que cuando por ejemplo la Guardia Civil, la policía o policía local o la nacional, los cuerpos de seguridad del Estado en definitiva, pues aquellos que reclaman su servicio, sus prestaciones que han hecho, pues que se vean con esta situación, pues la verdad es que lo pasan bastante mal, ¿no? Y es una situación que dice que la Dirección General de la Guardia Civil anuncia que no se abonará de oficio la parte del complemento de productividad de los últimos 4 años no pagada porque la sentencia no lo obliga, dice. La cantidad total podría alcanzar unos 14 millones de euros. Pues se van a obligar a aquellas que quieren recuperar su dinero, obligarlos a reclamarlo para poder pagarse. Por lo tanto, son situaciones que vemos que a veces no puedo entender, de que si hay una cosa que se le tiene que pagar, porque así está regulado, que se tenga que pasar por un trámite que no es necesario. Ese es el trato que recibe. Dice, Sánchez abre la puerta a dar los indultos a los presos del proceso. Pues la verdad es que se queda uno un poco sorprendido, es decir, acaba de formar gobierno en Cataluña, ya se está hablando de indulto, de aquellos políticos que están presos. A mí no me sorprende. Sinceramente, pues no sabemos. Porque esa era la hoja de ruta. El tipo de gobierno que tenemos, que si alguien es condenado, ellos están para a mejor indultarlo y bueno, y no pasa nada, porque es el gobierno. Dice el presidente del gobierno, asegura que tomará las decisiones en base a valores constitucionales, como la concordia, el entendimiento y no la venganza, ¿vale? Palabras muy bonitas, pero si incumple lo que es la Constitución, pues al final los vemos en lo que los vemos. Por otra parte, se abre otra de las polémicas que estaba comentando antes, en la nueva administración pública. Dice, actitudes, igualdad de género, plantillas jóvenes y sueldos más atractivos frente al sector privado. Y Z promete convertir a 300.000 eventuales en fijo y sugiere que los sueldos deberían ser más altos. Qué bonito. Claro. Qué bonito. La verdad es que, sinceramente, yo no entiendo a los políticos. A los políticos no lo puedo entender. Fíjese que lo que acaba de hacer mención usted con el tema de los indultos, una parte importante a la hora de recibir un indulto es el arrepentimiento. Claro. En el cual los presos del proceso
ninguno está arrepentido, al contrario. Y vamos Dice a ver que el informe del tienen que tribunal, pero tenemos que ver también el informe, porque si el tribunal pero dice... bien, pero vale, el tribunal le puede decir lo que tiene que decir, vale, pero un fundamento importante es el arrepentimiento de la persona que había cometido un delito. ¿Para Eso qué? es Para uno de ellos. recibir un indulto, para hacer un paso importante. No que tenemos más cordial, el entendimiento, que no hay que ser... Todas estas historias que nos cuentan, Sí, sí, ¿no? sí. ¿No? Mire, una persona ha cometido un error y se ha arrepentido, por lo cual entiendo que podemos llevar un proceso de indulto. Pero estos señores no están arrepentidos y estos señores dicen que lo van a volver a hacer. Ya. Por lo Pero cual vas a por indultar eso a alguien que va a residir. no podemos entender un tipo de gobierno Cojonudo. que estas cosas, ¿me entiendes? Y eso es ahora mismo lo que le acabo de decir, la nueva administración pública. Sí, sí. ¿Qué nueva administración pública? Ujú. Actitudes, igualdad de género, Sí. plantilla joven y sueldo más atractivo. ¿Qué Claro. pasa? Que la que está vieja no tiene actitud, Ujú. son más, es decir, ¿de qué me está hablando? De humo. Ujú. Claro. Si hemos visto que en este año la administración no le presta servicio a todas aquellas personas que lo han necesitado. Ujú. Y eso es un problema que tiene la Efectivamente. administración, que no controla la administración, Efectivamente. que trabaja a un ritmo muy lento Sí, sí. y que son muchos los que hay en la administración. Ujú. Y que todos nos rinden igual. Por lo tanto, efectivamente, y estos son temas que la sociedad se está quedando, vamos, a la espera de que la puedan atender cuando pueden atenderlo. Y si la atiende, porque algunos tampoco la atienden. Y ya hemos contado aquí muchos casos de que hay muchas administraciones que le dan cita para no sé cuánto tiempo, que no puede ser presencial, que tiene que ser por teléfono. Hombre, ¿qué país vivimos? Son cosas que no podemos entender. El DICETA. Dice, avalancha de oposiciones para convertir funcionarios a 300.000 interinos en 3 años. Claro, Europa le ha dicho, oye, es que tú no puedes tener los interinos toda la vida, Ujú. si no te sanciono. Ahora quiere cambiarlo. ¿Y cómo? Saltándose la ley de la mejor. Dice, el gobierno sancionará a las administraciones que abusen de personal eventual y presentará este mes los nuevos criterios para lograr una plaza. Vamos a ver lo que va a decir. Los temporales canarios consideran la medida desacertada y discriminatoria. La Consejería de Administración Pública considera que Madrid da la razón a ello. Por lo tanto, yo estoy viendo que hay un descontrol porque en la administración han entrado muchas personas, se han hecho lo han querido y ahora, si quieren regular y estabilizarse, tienen que saltar la ley. Me parece injusto, ¿sabes? Y eso, pues, se encuentra en una situación que Europa le está diciendo, usted tiene que regularizar. Y vamos a ver hasta qué punto se va a arreglar. Otro titular dice, el Estado cambiará la ley para hacer fijo al personal sanitario temporal. Es decir, que usted ahora cambia la ley Sí. porque a usted le da la gana para coger a unas personas que entraron de la manera que entraron y que usted le permitió, cambia usted la ley. ¿Y los demás qué pasa? Dirán, pues... Estas son las cosas que no se puede entender con la clase política cuando se hace mal. Es verdad que hay cosas que en un momento determinado puede haber errores, lo que sea, pero son muchos los errores y muy grandes. Estos errores han sido una dejadez de no sacar plazas a través de las oposiciones. Dice, un examen para acceder a una plaza de médico se suprime y se valora solo el currículo y para el resto de interinos se abre un nuevo proceso de oposición. Ujú. Por lo cual todo no va a ser igual. Es que por eso digo yo que estamos en una situación de incertidumbre en cualquier sitio. Quieren arreglar un desorden que desde Europa le tiene que decir tiene que haber un orden, pero todavía lo desordena todavía mucho más. Exacto, el desorden español para arreglar el orden que le dice Europa que tome. Hay una sentencia que me llamó la atención y me parece curiosa. Dice, el Supremo fija que el deudor moroso debe abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo. Me parece justo, ¿no?
¿Por qué? Porque si hay una norma Sí. que dice los plazos de pago, usted no se lo tiene que saltar. Dice, la sentencia explica que la ley de la directiva se estableció una cantidad mínima que opere como sueldo y que es un importe fijo y asegurado de 40 euros que se paga con carácter automático sin necesidad de recordatorio cuando el deudor incurra en mora. La sección cuarta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido una sentencia que cuando el deudor incurra en mora deberá abonar la cantidad de 40 euros en concepto de gasto de cobro por cada una de las facturas abonadas fuera de plazo y no como una única cantidad por el conjunto de ellas. Es decir, por cada factura tiene que ser 40 euros. Si usted tiene 10 facturas, pues 10 por 40. A mí me parece que estas medidas, hombre, yo creo que es bueno que se haga porque hay gente o hay empresas o hay administraciones que pasan olímpicamente de respetar las normas. Y claro, sea el empresario, sea el trabajador, sea lo que sea, pues depende luego de cuando él pueda, cuando él quiera. Y son temas que tal. Yo quería comentarle sobre el tema con Marruecos, porque claro, el conflicto que ha sucedido en Ceuta es a través de Brahim Ghali. Este hombre, cuando se viene a España, que se va a La Coruña, lo trae con un nombre que se llama Mohamed Berbatoche, algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo trae con un nombre falso y lo ingresa con un nombre falso y lo reconoce en un documento en el hospital cuando se ingresó. Por lo tanto, no puedo entender que Interior actuara así. Que Interior actuara así. A mí me parece fatal que una administración de un Estado actúe de esta manera. Valía más que no viniera entonces a España. O entra como tiene que entrar, o que vaya fuera de España a otro país. Pero además de hacer esta chapuza, pues ahora tenemos el conflicto con Marruecos. Yo no estoy por la labor de permitirle a Marruecos cualquier chantaje, porque España puede traer a cualquier persona aquí, pero España no se debe prestar a este tipo de chantaje, de con documentación falsa, se entra a una persona para, por su estado de salud, ingresar a un hospital. Y esto son cosas que yo no puedo, ni a Marruecos se le puede permitir el chantaje. Efectivamente. Que desde el año pasado, a mediados de año, pues hizo un decreto con la línea de las aguas canarias y nadie dijo nada. Pues ahora le llenaron el tarro con esto. Y estas son las chapuzas que se hacen en la administración. Y yo creo que la administración debería ser más seria, más creíble, porque a veces los ciudadanos lo que hace con esto es perder la credibilidad. Parece ser que el conflicto con Marruecos viene desde la toma de posesión del señor Pedro Sánchez, que por eso parece también ser que cada vez que hay un presidente español nuevo, tiene que darle la pleitesía, parece ser. Va el primer país que visita a Marruecos, sin embargo Pedro Sánchez no lo hizo. Bueno, y ahora se ha aliado con Estados Unidos, Marruecos, y Estados Unidos no le hace ni caso al señor Sánchez, y todo eso viene a través también de, acuérdese usted, la acción que tuvo el señor Zapatero cuando en el desfile que pasaba la bandera, que no era que pasara, pues a los americanos les da igual que usted no se levante cuando pasa el presidente, pero si pasa la bandera de Estados Unidos, que ellos son, para eso muy rigurosos, el no levantarse, pues... Por eso digo que son acciones y actitudes que la clase política entendemos que tiene que tener bastante conocimiento de esas actuaciones. Y yo parece el tema diplomático. Claro, ese tipo de actuaciones que ellos tienen que tener bastante conocimiento parece que están perdidos. Y ahí empieza a veces con chorradas pues los conflictos. Quería comentarles sobre el tema de algo de residuo porque me encuentro también una nota diciendo de un estudio, dice hogar y sostenibilidad, realidad o deseo. Evidencia una dicotomía entre la actitud de los usuarios hacia la sostenibilidad y la acción que debería sustentarla debido a desconocimiento de los productos y los costes asociados. Dice, solo el 14% de los canarios tiene un hogar sostenible, aunque el 79% cree que es importante la sostenibilidad.
El 12% de los hogares canarios ya cuenta con paneles solares, además un 74% admite que utilizan las bombillas LED y el 58% electrónica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en el tema de este tipo de sostenibilidad, pues a veces hay gente que a la hora de tirar un residuo, como puede ser un tetabrí, como puede ser una botella de vidrio, como puede ser una botella de plástico, pues le da lo mismo tirar en el cubo gris que tirar en otro cubo. Y lo que consigue es que pague 2 veces, porque por ejemplo en el cubo gris se lleva el vertedero. Allí se separa, pero cuando entra cuesta un dinero. Cuando ya esa persona pagó ese dinero para que el del cubo amarillo se la llevara al sitio que corresponde y no le cuesta nada. Sin embargo, a la administración le cuesta un dinero todo aquello que entra dentro del cubo gris, y eso ¿qué significa? Que paga 2 veces el mismo residuo. Al final pues se consigue duplicar. Es verdad que reconoce, ¿me entiende?, que la sostenibilidad en los hogares está, pero sin embargo pues casi el 76% cree que es importante, pero solamente tenemos un 14% de que hacen las cosas. Dice, los canarios mayores de 55 años están más concienciados con la sostenibilidad del hogar. El 39% de los mayores de 55 años afirma realizar casi todas las acciones que hace que el hogar sea al 100% sostenible, frente al 21% de los jóvenes entre 18 y 34. Vemos, ¿me entiende?, que parece ser que hay una tendencia con los mayores en el cual pues tiene más responsabilidad con este tipo de cosas, y por lo tanto es lo que yo siempre he dicho, la educación de los niños para que se pueda intentar de inculcar que hay que hacer una separación con el tema de los residuos. Estamos ahora próximos al Día de Medio Ambiente y por lo tanto es interesante que se acuerde en todo el mundo que todas estas cosas están sucediendo y tendrá que ser una mejora. Yo, por ejemplo, SIGRE es un sistema integral en el cual recoge los medicamentos y lo hace llegar pues una información. Dice, Canarias contiene consolidados sus hábitos en el reciclado de medicamentos con un incremento del 21% en los últimos 3 años. Durante el 2020, cada canario depositó 76 gramos de envase vacío con en el resto medicamentos en los puntos de SIGRE de la farmacia. Por lo tanto, vemos que sí, es verdad que estamos poco a poco, pero sí en todos los tipos de residuos tienen que ser así y saber que todos los tipos se tienen que separar para que no vaya esto a los complejos medioambientales y no paguemos 2 veces ese tipo de residuos cuando realmente se tiene que recoger gratuitamente. Según el último estudio de opinión de SIGRE, el 9 de cada 10 hogares de esta comunidad recicla medicamentos. Hombre, es positivo que los medicamentos no se tiren al cubo de la basura, seguro que habrá por ahí. Yo quería mostrarle una imagen que tengo de residuos, que esto es en Canarias. Si la compañera Lourdes lo tiene bien y lo pone, pues vemos que se ve esta situación que habla de casi 1,5 kilómetros de plástico, y estamos hablando de Canarias. Por lo tanto, estamos viendo que a Canarias también le está afectando y esto vemos que es preocupante. Alianza de Residuos Cero, que es una organización, considera que el modelo de gestión de residuos en Canarias es un colapso anunciado y le está diciendo a los cabildos que revisen el plan de residuos que tiene. La Alianza Cero de Residuos considera que el modelo de gestión de residuos en Canarias es un colapso anunciado. Fundamentante el PICAR es el plan de residuos de Canarias, haga una rigurosa análisis como punto de partida de los datos de estudio y diagnóstico que estén actualizados, sean fiables para que tomen decisiones y sean eficaces. Por lo tanto, habla esta organización que hay este plan de residuos de Canarias, está ya un poco obsoleto y se tiene que revisar para que intente que las medidas que se tomen sea más eficaz, porque al fin y al cabo el tiempo va caminando y no está siendo tan eficaz como se planteaba al principio y obviamente pues puede pasar pues este tipo de cosas que estamos viendo, que vimos en la imagen ahora mismo. Por otro lado, dice, el planeta alcanzó en 2019 un récord de basura electrónica. Cuando llegó a generar 53,6 millones de toneladas métricas, es decir, un 17% más que el 2014.
Por lo tanto, estamos hablando de 53,6 millones de toneladas. Eso es, vamos, un disparate. Y ha aumentado un 17%. Si hacemos otra valoración que de aquí al 2030, ¿cómo estará? Pues posiblemente de 53 pase a 74,7 millones. Y el planeta pues lo estamos cargando si no intentamos. Somos muchos en el planeta, usamos y tiramos casi todo, por ejemplo la basura electrónica, que ya pues todo, es decir, los ordenadores, los teléfonos, todo funciona ya a través de sistemas electrónicos, y por lo tanto esto se está generando demasiado, en el cual si esto se tira y no se recicla, pues tenemos un problema, y además si consumimos demasiado, pues no reciclamos todo lo que tenemos que reciclar. Por lo tanto, pues vemos una situación bastante compleja en este sentido. Por otro lado, quería comentarles sobre Fitur, que me llega información diciendo que en Fitur, pues que estuvo este fin de semana, parece ser que hubo unos 62.000 visitas, pero claro, las visitas que estuvieron fueron los días de la inauguración, cuando estuvieron todos los políticos, pero sin embargo el stand de Canarias, parece ser que luego ya cuando viene a visitar la gente de la calle, el sábado y el domingo, pues al parecer resulta que no, estaba vacío, completamente vacío. Y es lamentable de que cuesta mucho dinero, y sobre todo todos aquellos políticos que se quieren sacar la foto yendo a Fitur, que no entiendo algunos para qué va, si no tiene nada que ofrecer en su municipio, o el gasto que hace se puede reducir haciéndolo con el gobierno de la isla, y sin embargo pues se van y están 2 o 3 días. Por lo tanto, hemos visto que este año, yo sé que venimos de una pandemia como la que hemos vivido, y por lo tanto hemos visto que no ha sido el éxito que supuestamente Canarias tenía que tener con ese tema. Y por otro lado, pues vemos que menos sucursales, crédito y depósitos. Esto es un banco, es decir, que 22.299 es el número de sucursal que tiene los bancos abiertos a la mitad del año 2022. Es decir, que antes había 44.000 y esto es lo que queda, la mitad. Se ha reducido 22.000. ¿Eso qué significa? Significa que menos servicios vamos a tener y que peor maltratados vamos a estar con las entidades. Porque si usted tiene menos entidades, menos servicio presta y menos personal tendrá. Por lo tanto, veo que la administración los obliga a que tenemos que tener obligado una cuenta en una entidad bancaria, porque todo tiene que ser a la entidad bancaria, y ahí te maltrata. Y ahí te maltrata. Y es una situación que no sabemos cómo se va a seguir desarrollando, porque hemos visto las personas en la calle tomando esto, cogiendo sol, porque no les dejan pasar, las gestiones tienen que hacerlas a través de los cajeros cuando hay personas mayores que no entienden del tema, las comisiones se siguen aumentando por cualquier cosa, por ingresos, por sacar dinero, por todo le cobran comisiones. ¿Por qué? Porque los obliga a ir a una entidad bancaria, cuando las entidades bancarias lo que han hecho es reducir a la mitad la cantidad de oficinas que tiene y mandando al paro un montón de personas. Por lo tanto, es una situación que está, sinceramente, va cada vez a peor. Y lo vemos y lo viven muchas personas en Canarias y en España. Canarias el gobierno dice que Canarias tendrá que devolver al Estado 500 millones del sistema de financiación del año 2022. Es decir, se le ha mandado dinero al gobierno de Canarias de más y ahora tiene que devolverlo. Por lo tanto, ahora cuando le vengan a ingresar lo del año 2022, le dice, mira, te ingreso menos 500 millones. Así que los presupuestos, a ver cómo lo van a ajustar, porque se quedaron con ese dinero y no le dijeron, oiga, las cuentas son así. Así que estos son los errores que después ellos intentan ocultar y a ver cómo los arregla, pero al final quien sufre, ¿me entiendes?, son las situaciones, son los ciudadanos. También vemos, dice, los autónomos tendrán que pagar hasta el 55% de sus ingresos al Estado
con las nuevas cotizaciones. Esto hablando de los autónomos, que ya lo comentamos el otro día, que se le dispara si se va a aplicar lo que esto. Obviamente parece ser que hay también otra asociación que quiere defender a los autónomos, que ha aparecido a nivel nacional y se ha presentado ya porque somos maltratados por la administración, cuando la pequeña pyme es el 80% del motor de la economía española. Y quieren que esto se defienda y no se lleve a cabo. Hay una noticia, y esto es del Cabildo de Gran Canaria, que dice: el Cabildo adjudica el cuidado de las vías del sur a la 13ª mejor oferta. 13ª. Yo es que me quedo alucinando. Es decir, no le adjudicó a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, sino a la 13. Dice: el contrato que se licitó en el 2013 se suspendió en el 2014, volvió a abrirse en el 2015 y se adjudicó en el 2016. Fue anulado en el 2019 para volver. Esto es la gestión. ¿Alguien sanciona a alguien por esta mala gestión? Nadie. Es decir, ellos se pueden equivocar, que no le pasa nada. Ellos pueden hacer las cosas mal, que no le pasa nada. O no lo han hecho mal. ¿Para quién? Para ellos. Pero esto se trata que es una administración que tiene que hacer las cosas bien para todos los ciudadanos. Por eso, entonces, por eso no se entiende por qué se hace mal. Claro, ese es el tema. Como es una administración y tiene que hacer las cosas bien en beneficio de todos los ciudadanos, pues no puedo entender que si alguien hizo las cosas mal, no se le diga: mire, usted hizo las cosas mal. A usted se le abre el expediente por esto, por esto, por esto. Esto en la administración es raro. Pero fíjese usted otro detalle, y esto le hablo también del Cabildo. Dice: el Cabildo regulariza 9 años después la cochera global en el doctorado. Es decir, si hay una cochera que está en el doctorado para la bajada por su izquierdo, en el cual estuvo 9 años para poder adaptarla y darle licencia. 9 años. Que se dice pronto. ¿Usted cree que es normal que esto se tenga que esperar? Si esta actividad tiene que esperar que llegue la resolución para abrir las puertas, dígame a mí, ¿qué empresa es la que abre? Ninguna. Y estos son los políticos y funcionarios que gestionan. Efectivamente, ahí están los hechos. Por eso le digo, el Cabildo por allí adjudicó a las 13 empresas, es decir, porque lo hacía, lo anulaba, pasó 13 empresas. No sé si era buscando la que a ellos les interesaba, pero pasó 13 empresas. Ahora vemos 9 años para regularizar una actividad. Esto es la gestión pésima que tiene el Cabildo de Gran Canaria. De la misma manera, pues hemos visto que este fin de semana pasado también hubo una manifestación contra Chira Soria, bueno, parece que Antonio Morales eso no va con él, pero nadie ha explicado exactamente desde el punto de vista técnico, que es lo que yo digo: a lo mejor será el proyecto mejor del mundo, pero hasta que usted no me explique, los técnicos, no el político, si los muros de la presa soportan 100% llena de agua, si los tiros que se van a dar en ese barranco no tiene ningún problema esos muros o esa vivienda que está al lado, si los desmontes que se va a hacer, va a haber un estudio medioambiental que garantice el paisaje, si se ajusta a la legalidad de las leyes, si el agua que va a caer, ¿me entiendes?, por la turbina es toda la que tiene la presa o una parte de la presa. Todos estos detalles técnicos, los técnicos tienen que explicarlo, y no uno, porque son varios. Sí. Tiene que ser por parte de técnicos económicos, por parte medioambientales y por parte de infraestructura y obra. Eso es un proyecto que lleva tantos años ahí que ya es primitivo. Ese es uno de los problemas, que podemos ver que esto es primitivo. Pero fíjese usted por dónde que dice, leyendo yo, dice: entendemos que los cambios, porque esto estaba en la primera fase y después en la segunda, dice que los cambios cometidos en el proyecto modificado 2 sigue careciendo de cobertura jurídica.
tanto en el marco normativo común y vigente como a la excepcionalidad condiciones del citado Decreto 41/2010 del ámbito propio de la regulación especial. Por lo tanto, ya están hablando que hay un tema que no cumple con la ley. Esos son los macroproyectos que han ejercido diferentes gobiernos, ahora le toca al señor Morales, donde se ha invertido tanto dinero y se seguirá invirtiendo tanto dinero y nunca se le dará un servicio a los ciudadanos. El tren. Claro. Hay que buscar macroproyectos y gastar dinero en proyectos. Pero es que eso es lo que no podemos entender muchos ciudadanos, porque si usted me dice, mire, lo del tren, usted me lo explica desde el punto de vista económico si eso es válido. Pero ¿cuánto tiempo llevamos con el tren? Usted me si puede... yo tengo 53 años y he oído toda mi vida el tren. Pues es que por eso, porque después desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico, hay muchos tipos de cosas que tienen que explicar y esos son técnicos. Si no puede un político explicar nada de eso, mire, porque no tiene idea. Va a llegar antes las naves espaciales, nos vamos a mover con naves espaciales antes de que se ponga el tren en marcha. Hombre, si va a ser como Pedro Sánchez, que está pensando en el 2050... Hombre, es un hombre futuro. Por lo tanto, yo creo que lo de Chira-Soria, hasta que no se aclare técnicamente ese proyecto, vamos a estar en una incertidumbre de qué va a pasar. Cuando hay alguien que esté en un gobierno y no haya puesto en marcha nada nuevo, se encuentra en un cajón un proyecto llamado Chira-Soria y dice, ahora le pongo salto y le digo que es mío y lo voy a llevar y poner en marcha. Ya, pero esos son temas... Pero claro, se lo han montado bien, ¿eh? Sí, sí, no, por supuesto. Digo, lo han montado bien porque todos los que están sentados, salvo que los que acaban de llegar de ayer, que le dan igual, que son los de Unidas Podemos, han estado en ese proyecto, porque han estado en los gobiernos, por lo cual el silencio es rotundo. Yo por eso digo de que el otro día cuando vi una reunión que decía que todos los alcaldes estaban de acuerdo, yo me sorprendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, alguien ha explicado técnicamente una serie de cosas que tiene que prevalecer para poder ese proyecto, ese macroproyecto. Pero pues no lo sé. Pero yo no lo he visto en ningún sitio. Usted se sienta con todos los alcaldes y todos los alcaldes van allí. ¿Dónde va a estar este problema? En el ayuntamiento de Agaete, en Las Palmas, en Ingenio, en Agüime, no, van a estar en el Barranco de Alguiní, donde afectaría al municipio de Mogá y al municipio de San Bartolomé. Los demás alcaldes se sientan, porque se tienen que sentar, hombre, por supuesto, a oír lo que le quieren exponer, pero a ellos no les afecta nada. Ese es el tema, y por eso quiero saber el interés que tienen los políticos en hacer, sin explicar a la sociedad ellos no lo tienen técnicamente si es viable, si no es viable. Y ese es porque yo hasta ahora no he escuchado. A mí lo que a mí me ha impactado en esto, y me ha impactado, y tengo todavía esa desconfianza, es si es algo bueno, y si ese proyecto es viable, que no lo pongo en duda, que a lo mejor es viable, bien, ¿por qué tiene que destinar 4,3 millones de euros para contratar a una empresa para callar boca? Que lo estaba en los pliegos, para que no haya hombre, porque voces, tiene que vender el humo ese. Entonces, si yo estoy seguro de que esta agua que está en esta botella es agua potable, yo no tengo por qué pagar a nadie, efectivamente, para que a los que digan que no es potable, porque usted ni se encarga, ya se encargará técnicamente, los que corresponde explicar. Ahora, cuando por qué es. ¿Qué hay detrás? ¿No? Porque yo pregunto, cuando yo invierto un dinero para que no haya voces contradictorias, hombre, ¿qué hay detrás? Algo tendrá que esconder. Esa es la desconfianza que yo tengo. Eso es obvio, algo tiene que esconder. Esa es la desconfianza que yo tengo. Pienso así, algo tendrá que esconder, porque 4 millones de euros o 4 millones y pico de euros invertirlo para que no haya voces contradictorias en propaganda, para que diga que ese proyecto es bueno y no salgan los que tienen que salir a decirle a la sociedad que es bueno, pues me parece
un disparate. Ahí me quedo Esperemos que no se equivoque, si lo hacen, que no se equivoque, porque si se equivoca, pues nuestra generación, las generaciones que vienen atrás van a sufrir bastante con ese tipo de obras que al final se quedarán ahí y esa zona será un desastre, pero bueno, desgraciadamente es lo que tenemos. Da igual, el dinero que se Quería comentarle, bueno, me parece que tenemos por ahí un vídeo de que posiblemente ahora, el día 15, toma posesión la nueva alcaldesa de Telde, y quería recordar lo que decía ya antes de las elecciones. Pues damos paso. Creo que podemos incluso convencer a esas personas para que se animen a apoyar a un proyecto que en nuestra ciudad lo único que pretende es traer, primero, diríamos, decencia a la política. Eso es lo primero, lo más importante, con una candidatura de gente preparada, seria y honrada. Segundo, intentar que ese ayuntamiento funcione bien, ordenarlo administrativamente hablando, y después centrarnos en los graves problemas de la ciudad. Crear empleo apoyando al autónomo, al pequeño y mediano empresario, que es el que de verdad crea empleo, resolviendo el problema de los servicios sociales para evitar esta hemorragia social y estas situaciones dramáticas que estamos viendo todos los días, y para apostar por la sostenibilidad. Bueno, pues yo no lo puedo entender, porque si eso lo dijo en las elecciones pasadas, lleva 2 años el ayuntamiento, y lo que iba a traer es seriedad y decencia, y arreglar el problema que tenía Asuntos Sociales. ¿Usted ha visto Asuntos Sociales, que lo lleva su propio partido, lo que han hecho en estos 2 años? Sí, y lo han visto los ciudadanos. Los peores disparates que puede haber, los peores disparates que puede haber. Esperar algo más. Por eso le digo que cuando una persona, antes de las elecciones, dice lo que dice y después hace lo que hace, yo creo que la sociedad tiene que despertar si quiere mejorar. Porque, vamos, que los asuntos sociales en Telde, como se ha visto, el abandono absoluto a un montón de personas. Usted ha visto lo que pasó con el centro de Alzheimer, con el tema de abajo de Taliarte, el centro de día, en fin, y las personas que han estado sin hogar, como las de Ginama y demás. Por lo tanto, que ella diga que venía a arreglar eso y ha hecho lo contrario, pues todo lo social tiene que saber. La verdad que sí, si esta es la gestión que han hecho, como dice la señora Carmen Hernández, la mejor, porque la lista decía que estaba conformada con las personas mejor preparadas, menos mal que están en la mejor preparada. Si la lleva a coger los peores preparados, imagínese dónde estaría. Efectivamente. Si esta es la gestión que ha hecho los mejores preparados, pues con los mejores preparados ha hecho lo que ha hecho, y hemos visto en asuntos sociales, en los problemas que ha habido, y en varias áreas más. Tenemos otro corte, me parece. Sí, creo que sí. Pues damos paso al mismo. Pero después hay un reducto que yo no sé si va a las reuniones, pero sí de votante histórico del Partido Popular, ideológico, de gente de centro derecha, que no está de acuerdo con ninguno de esos dos planteamientos, y que lo que querrían es que hubiese en Telde un gobierno de gente seria, trabajadora y decente. Es lo que a mí me dicen. Gente seria, trabajadora y decente. Y eso es lo que tenemos. Serio, trabajador y decente, porque trabajar... Yo no pongo en duda la seriedad y la decencia, pero el trabajo... Trabajar, usted ahí ha visto sí lo pongo que se en duda. trabaja. Ahí. De hecho, el primer pleno que se va a hacer es ahora recientemente, el jueves, después de 1 año y pico. Telemáticamente. No, se va a hacer presencial. Sí, no, digo, de 1 año y pico telemáticamente. Bueno, eso telemáticamente lo podría hacer en cualquier sitio, porque usted podría estar a lo mejor en la terraza de su casa o en otra isla. Para eso se encargaron tal. de contratar una empresa con un cromo. Que se gastaron mucho dinero en contratar una empresa. Por lo tanto, van a ir este jueves a celebrar un pleno. Bien. Ese es el tema. Bueno, quería comentarle que Suica alerta de la entrega de una subvención de 10.000 euros a deporte al asesor del concejal. Es decir, Suica, el partido que está en la oposición en Telde, alerta de que parece ser hay una subvención a un asesor de la Concejalía de Deporte.
Yo, esto, no sé, la verdad es que me sorprende que esto funcione así, porque lo que estaba diciendo ahora mismo doña Carmen Hernández, y con esto que estamos viendo, pues cómo se contradicen las cosas, ¿no? La seriedad, la decencia, el trabajo, todas estas cosas. Esta es una nota de prensa que lo hace llegar pues el partido Suca y Alerta de ese También hay una nota que dice la exposición, una ordenanza destinada a mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, que pusieron a exposición una ordenanza destinada a mejorar la vida de la gente. Hombre, nada más que con lo que hemos visto, tenemos bastante. Hemos visto lo que hemos visto. Y yo creo que la calidad de la gira de Telde no se ha mejorado. Lo contrario. Luego, habla por otro lado, dice Telde opta a 408 millones de fondos europeos de recuperación con 192 proyectos. Yo sinceramente no sé esos 192 proyectos cómo será, porque en la otra ocasión lo que habló era otra cantidad de proyectos, que eran 45 proyectos lo que presentó. Ahora hablan de 192, me parece. Por lo tanto, yo tenía una propuesta de 45 proyectos que estaban todos detallados desde el punto de vista económico, todo lo que se iba a hacer. Sí. Y no coincide con la nota de prensa que los manda recientemente. Algo falla. Algo falla. Hoy dice una cosa, mañana dice lo otro. Sí, pero nos podemos ir y nos vamos a ir ahora a publicidad, pero nos vamos también con este tema. Se habla de 408 millones, 192 proyectos, pero hay 44 familias que están en tierra de nadie, porque se ha cerrado unas instalaciones donde había unos usuarios que son los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde que no pueden acceder a esas instalaciones que están cerradas porque no han sabido o no han querido sacar a concurso los pliegos para que se lleve la gestión de una instalación deportiva. 44 familias que no perciben su salario, que están en tierra de nadie hasta que haya una solución a este tema, que no han percibido el salario 2 meses, lo que iba para 15 días, 2 meses, y van a presentar 192 proyectos. Chapó, han tenido capacidad para desarrollar 192 proyectos para acogerse a 408 millones de euros y no han tenido capacidad de sacar los pliegos de contratación de unas instalaciones que sabían fecha, día y hora que había que poner en marcha con otra empresa. Colorín colorado, a publicidad nos marchamos.